Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. Este es el día del Señor, este es el tiempo de la misericordia. A celebrar la antesala de la Semana Santa, preparar el corazón para entrar de lleno al tiempo de la misericordia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, la paz del Señor, que da la vida por nosotros, esté siempre con ustedes. Dispongamos el corazón para celebrar dignamente estos sagrados misterios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios nuestro, que hiciste de todos los renacidos en Cristo un linaje escogido y un sacerdocio real, concédenos desear lo que mandas y ponerlo en práctica, para que tu pueblo, llamado a la vida eterna, sea uno en la fe y en el amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Como siempre escuchamos, nos alimentamos de la palabra de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así habla el Señor. Yo voy a tomar a los israelitas de entre las naciones a donde habían ido. Los reuniré de todas partes y los llevaré a su propio suelo. Haré de ellos una sola nación en la tierra, en las montañas de Israel, y todos tendrán un solo rey. Ya no formarán dos naciones ni estarán más divididos en dos reinos. Ya no volverán a contaminarse con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeldías. Los salvaré de sus pecados de apostasía y los purificaré. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi servidor David reinará sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor. Observarán mis leyes, cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que di a mi servidor Jacob, donde habitaron sus padres. Allí habitarán para siempre, ellos, sus hijos y sus nietos, y mi servidor David será su príncipe eternamente. Estableceré para ellos una alianza de paz, que será para ellos una alianza eterna. Los instalaré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy el Señor, el que santifico a Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. El Señor nos cuidará como un pastor. Escuchen, naciones, la palabra del Señor. Anúncienla en las costas más lejanas. Digan, el que dispersó a Israel lo reunirá y lo cuidará como un pastor a su rebaño. El Señor nos cuidará como un pastor. Porque el Señor ha rescatado a Jacob, lo redimió de una mano más fuerte que él. Llegarán gritando de alegría a la altura de Sión, afluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos cuidará como un pastor. Entonces la joven danzará alegremente, los jóvenes y los viejos se regocijarán. Yo cambiaré su duelo en alegría, los alegraré y los consolaré de su aflicción. El Señor nos cuidará como un pastor. Conviértanse de todo corazón, porque yo soy bueno y compasivo, dice el Señor. El Señor esté con ustedes.
Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Al ver que Jesús había resucitado a Lázaro, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Pero otros fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron un consejo y dijeron: ¿qué hacemos? Porque este hombre realiza muchos signos. Si lo dejamos seguir así, todos creerán en él y los romanos vendrán y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Uno de ellos, llamado Caifás, que era sumo sacerdote ese año, les dijo: ustedes no comprenden nada. ¿No les parece preferible que un solo hombre muera por el pueblo y no que perezca la nación entera? No dijo eso por sí mismo, sino que profetizó como sumo sacerdote que Jesús iba a morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. A partir de ese día, resolvieron que debían matar a Jesús. Por eso él no se mostraba más en público entre los judíos, sino que fue a una región próxima al desierto, a una ciudad llamada Efraín, y allí permaneció con sus discípulos. Como se acercaba a la Pascua de los judíos, mucha gente de la región había subido a Jerusalén para purificarse. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta o no? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno conocía el lugar donde él se encontraba, lo hiciera saber para detenerlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mañana entramos de lleno a la Semana Santa de 2021 y pido yo como siempre la gracia de que no sea una Semana Santa más. Las páginas del calendario del almanaque pasan, el tiempo va a pasar, la Semana Santa va a pasar. Pero lo importante o el desafío es ver qué tanto la Semana Santa se va a quedar y va a pasar por nuestra vida y nos va a convertir el corazón. Y que no se quede simplemente en unos días donde nos volvemos aparentemente un poquito más piadosos, por ahí nos compungimos, por ahí se escapa una lágrima. Será muy conmovedor desde el punto de vista sensible. Pero no sé qué tanto nuestra vida se va a convertir a fondo. Hoy la palabra resume, ya casi en la antesala, el trampolín para lanzarnos a la Semana Santa, el porqué. Y lo narra de una manera histórica. Lo hace la profecía de Ezequiel, que es la primera lectura. ¿Por qué la Semana Santa? Casi la palabra de Dios hoy nos instala esa pregunta que yo la voy a dejar picando, ¿sí? Para que atraviese la celebración de cada día, a ver qué pasa cuando Jesús resucita el domingo de Pascua, qué nos pasa a nosotros. A Él ya sabemos, Él ya vive resucitado. No le va a volver a pasar lo mismo. Somos nosotros los que tenemos que cambiar y dejar de ser los mismos, ¿sí? Al celebrar los misterios que transforman el universo, la Pascua, la muerte y la resurrección del Hijo de Dios hecho hombre, de nuestro Señor Jesucristo. Y decía, hoy la palabra nos deja picando, nos instala en el corazón y tiene que seguir moviéndonos, haciéndonos ruido en el corazón para movilizar la vida. ¿Por qué la paz? ¿Por qué la Semana Santa? ¿Por qué esto que tuvo que vivir Jesús? ¿Por qué este desenlace? ¿Cuál es la causa? ¿A qué se debe? Y después la otra gran pregunta, no solo el por qué, debido a qué es lo que hay que cambiar, por eso vino Jesús, por eso la Semana Santa. Y el para qué. Bueno, y todo esto, ¿y ahora y qué? Fue por esto, pero para esto otro. Y eso lo tendrá que descubrir cada uno. Tiene un aspecto que es personal, por supuesto, privado. Pero hay otro que es eminentemente social, comunitario. Una pista, y lo dejo para que el Espíritu Santo sople al oído esta semana, la dice Ezequiel.
Dice, yo voy a tomar a los israelitas, ¿sí?, y los reuniré de todas partes, los llevaré a un suelo. En una frase narra el éxodo y llegar a la Tierra Santa. Haré una sola nación. Y después entra en una parte larga de la historia del pueblo de Dios, que ha sido dividido entre el norte y el sur, el reino del norte, el reino del sur. Se han dividido y eso les ha costado muchísimo. Ya no formarán dos naciones, ni estarán más divididos en dos reinos. Cualquier parecido con cómo andamos los argentinos con nuestra grieta o cómo anda el mundo no es casual, porque siempre el pecado tiene que ver con esto. No por nada el demonio es el que divide, es el que enemista, es el que agrieta. Todo lo que no genera comunión viene del demonio, de Dios no viene. Por más aparente ropaje de cosa buena y de causa buena que tengan, cuando la manera como la llevas adelante divide, eso no viene de Dios. Y nos damos cuenta cuando vemos en el Evangelio que aquellos que precisamente, los doctores de la ley, el Sanedrín, los custodios de la ley de Dios, tienen con ellos la ley de Dios, te diría, el texto, la letra, no el espíritu. Por eso es que llegan a la incomprensible decisión de que hay que matar a Jesús. Molesta. ¿Y qué molesta? Sus intereses corporativos. El poderío que detentaban, poco, mucho, más o menos, pero no querían perder la tajada de poder que tenían. Y allí está la clave de todos los problemas del mundo. Esto lo repiten los políticos, los que gobiernan, igual que los narcos, igual que, imagínate, los señores de la guerra, los que apuestan a los monopolios de las cosas, que se sienten dueños del universo, que marcan los precios, que hacen, ¿entendés? Pero no solo para acusar con el dedo a los demás, ese es un mundo del que somos parte. Y también nosotros en la manera en que nos comportamos tenemos mucho de eso, de dividir, de que prime mi interés individual por encima del interés general. Ese es un gran problema que tenemos los argentinos. Por eso es que no nos gusta nuestro deporte principal, no es el fútbol, ese puede ser el segundo. El primero es no cumplir las leyes. Ojo, si para algo es nuestra Semana Santa en Argentina, es saber si cambiamos el corazón y nos bancamos cumplir la ley, aunque mi interés de sector o individual no se vea favorecido, pero cumplir la ley favorezca el interés de todos. Si todos viviéramos de esa manera, qué distinto, ¿ves? Por eso no es un problema de acusar a los imperialismos, porque ese imperialismo, ese pecado está en mí. Por eso pidamos la gracia de entrar a la Semana Santa sabiendo para qué, para sanarnos y cambiar de esas actitudes. Porque si no cambiamos eso, el mundo no cambia. El mundo no cambia. Y te diría, mirar bien ese por qué, define el para qué. La Semana Santa es porque somos así de enfermos, de quebrados, de tener un corazón duro. ¿Y para qué? Para tener un corazón misericordioso como el de Dios, generoso, que vive la justicia, que vive el compromiso y paradójicamente te diría que vive esta profecía del sumo sacerdote de aquel año de Caifás. Este misterioso y terrible como suena, es preferible que uno muera por todos. Aquí se encierra un profundo valor teológico. Él profetizó eso. Qué paradoja, él lo hacía por defender los intereses corporativos y de eso mismo Dios se valió para salvarnos a todos. ¿Y el para qué? Para que también nosotros, empezando por los cristianos, empecemos a andar por la vida sabiendo que si algo va a cambiar, me tengo que hacer cargo. Es preferible que uno muera en los 1000 sentidos aquí metafóricos de morir, ¿sí? Que uno posponga sus intereses individuales por el bien de la comunidad. Pidamos esa profunda gracia para que la Semana Santa no sea una más y marque la diferencia. Estamos en un momento de pandemia único en la historia contemporánea, reciente.
Y tenemos entonces en nuestras manos la posibilidad de mostrar que el Señor apostó a nosotros y valía la pena apostar a nosotros. Somos capaces también de ofrecernos, sacrificarnos por el bien de los otros. Pidamos esto junto con las intenciones que vos tenés todos los días. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, por este pan que nos diste. Fruto de la tierra y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor. El vino tú nos lo diste, fruto de la vida y del trabajo de los hombres. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Y en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, el ofrecimiento de nuestro ayuno, que al purificarnos nos haga dignos de tu gracia y nos conduzca a los bienes prometidos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y el Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por la pasión salvadora de tu Hijo, la humanidad entera fue capaz de glorificarte, porque en la fuerza inefable de la cruz se manifestó el juicio del mundo y el poder de Cristo crucificado. Por eso con todos los ángeles y santos cantamos sin cesar tus alabanzas. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y que está preparada para renovar tu alianza de amor en esta Semana Santa.
y con el Papa Francisco, nuestro obispo Mario y todos los pastores que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recibe la acción de gracias de los que celebran la vida, de tantos hermanos que se van recuperando del COVID, la inmensa mayoría. Acción de gracias por aquellos que cumplen años. De manera especial te pedimos por Manu y Jime Badano. Saludos a estas gemelas amigas también y de la familia. Bendición para sus familias, felicidad en este día. Te presentamos, Padre, las intenciones de esta tu comunidad, por nuestros bienhechores, intenciones de María Alicia de María, de Dora Brutzetse. Te encomendamos, como siempre, la salud de nuestros hermanos enfermos, de Lorena, Mimí, Mercedes, Inés Ragui, Marcela Espina y familia, y todos los que están enfermos. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de Raúl, Alicia, Anuncia, los difuntos de nuestra comunidad parroquial, aquellos cuyas cenizas descansan en nuestro cinerario parroquial, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Danos la gracia de vivir profundamente esta Semana Santa con el corazón dispuesto a comprometerse con el Evangelio, con tu causa, la del reino, e imitar a Jesús. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Con el corazón agradecido, recemos una vez más la oración de los hijos de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y que la paz de Jesús resucitado esté siempre con todos ustedes. Ya entrando a la Semana Santa, lo miramos, dejamos que Él nos mire y nos ayude a que la Semana Santa marque una diferencia en nuestra vida este año. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Aquí está Jesús, el Salvador, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Felices nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón y ayúdame a entrar bien dispuesto a la Semana Santa, este tiempo de tu misericordia infinita que llega al extremo, y transforma mi corazón y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Padre, humildemente te pedimos que así como nos alimentás con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, nos hagas partícipes de la naturaleza divina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre, ten compasión de tu iglesia suplicante y atiende a quienes se inclinan de corazón ante ti. No permitas que los redimidos por la muerte de tu Hijo unigénito sean esclavos del pecado, ni sean vencidos en las adversidades. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y descienda sobre ustedes la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Para entrar mañana, desde mañana en la Semana Santa, con la bendición de Dios, con su gracia, vayamos en paz. Demos gracias a Dios. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María